Gracias por estar con nosotros. De verdad que es un gran placer para mí y para todo este equipo poder compartir con ustedes a través de este programa. Esto es Excelencia, que empieza en este momento. En esta plataforma que ya usted conoce, que es Excelencia Cristiana Televisión, y que el propósito con el que ha surgido esta plataforma y también este programa es de bendecir sus vidas de una manera especial. Este programa lo hacemos con el propósito, y siempre lo repetimos, yo creo que no me canso de repetirlo, de edificar sus vidas. Ese es el propósito. Usted puede ver muchas cosas aquí, algunos debates, puede haber algunos puntos de vista diferentes, puede haber algunos puntos filosóficos, científicos, teológicos. Aquí hay maestros, aquí hay pastores, hay apologistas en este panel, pero siempre el propósito de cada uno de nosotros es que usted sea edificado. Pues yo dejo que mis hermanos le saluden para luego entonces introducir este tema, que yo sé que usted siempre está ahí, pero que el preámbulo no sea tan largo. Pero suscríbase si no lo ha hecho, comente, déle a la campanita, haga este contenido suyo, porque yo sé que usted va a ser bendecido con este tema que vamos a tratar en el día de hoy, que es muy interesante, muy importante, y un tema que levanta pasiones también. Dios le bendiga, amados hermanos. Le pedimos también que hable con sus amigos, con sus familiares, y le sugiera este programa, porque de verdad que este programa, Dios... Son muchos temas programa, complejos. Cada vez que pasa... me sorprende a mí, cada día. Hermano Johnny, cada entrega, los temas que presenta, que estructura nuestro productor general, el hermano Víctor Almanzar, se van poniendo cada vez más complejos. Así Pero nosotros es. tenemos un compromiso con la palabra de Dios. Así es. Y con así nuestros es. hermanos. Sí. Así que encantado de estar aquí. Dios le bendiga, hermano. Le vuelvo y le repito esto. Le damos gracias a Dios siempre, siempre por la misericordia y su amor con el que Él nos trata y por darnos la oportunidad de estar aquí. Amén. Dios le bendiga. Hermano Carlos. No, igual, hermano, identificado con el saludo, con la bendición a todos nuestros hermanos. Estamos acá para no solo mostrar lo que dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe, sino también para aprender de ustedes, hermanos, que ustedes comenten, que ustedes nos den sus reflexiones, textos bíblicos. Oiga, eso sí es importante, cuando un hermano nos presenta textos bíblicos en la caja de comentarios y al ladito ahí mismo un comentario de cómo usted entiende la escritura, que eso también nos retroalimenta. O sea, cómo ustedes ven el texto bíblico, qué interpretación ustedes le dan conforme al tema que estamos planteando, que estamos analizando, porque nuestro objetivo es poder establecer un marco de estudio, un marco de reflexión en la palabra de Dios, que es lo más importante, fundamento de apóstoles y profetas, la verdad revelada en todo el compendio bíblico. Así es. Así es, de verdad que este programa cada día me sorprende por las cosas que nosotros aprendemos unos de otros, y ustedes también cuando comentan. Yo leo los comentarios, ustedes lo saben. Leo los comentarios y también cuando puedo les respondo. A veces el tiempo, las ocupaciones no le permiten a uno a veces responderle a todos los hermanos. Yo sé que hay hermanos que quizás pues dicen, pero yo escribí y no me respondieron. Son muchos comentarios. Mira, estos últimos videos, 60, 70, 80 comentarios, a veces uno no le puede repetir responder a todo el mundo, pero a algunos le respondemos, los saludamos y hacemos lo posible. Por eso es que entendemos que sus comentarios son importantes, que usted tiene que seguir comentando este contenido y compártalo también. Hoy tenemos un tema, y el tema es doctrina, normas y dogmas. Doctrina, normas y dogmas. Se ve como mucho porque son 3 puntos, pero los 3 se relacionan entre sí. Porque nosotros como cristianos, como miembros de iglesias, cada uno de nosotros, algunos líderes y demás, pues sabemos que la iglesia se rige por doctrina, se rige por normas y algunas por dogmas, todavía. Digo todavía porque el dogma es como el que causa mucha roncha a veces, en algunos puntos, desde mi punto de vista personal. Claro. Entonces, cuando nosotros hablamos de doctrina, la doctrina no es más que un conjunto de enseñanzas, ideas básicas. Eso es la doctrina, lo básico, vamos a decirlo así, para allanarlo, ¿verdad? Que sea sencillo. Cuando hablamos de doctrina estamos hablando de algo básico. Por eso la doctrina bíblica es algo básico para usted iniciarse como cristiano. Pero la profundidad de la Biblia no es la doctrina. Hay gente que está confundido con eso. Que tú te doctrinaste, tú tienes que... No, hay cosas que usted las sabe y las conoce en la medida que usted madura en el Evangelio. Por eso la Biblia habla de madurez espiritual. para los que han alcanzado cierta madurez, que entienden ciertas cosas. Y el apóstol Pablo hace mucho énfasis
en el asunto de que el espiritual entiende las cosas, el que no es espiritual no, porque la espiritualidad también va creciendo en el creyente con el tiempo y con su relación con Dios. Entonces la doctrina, hay un punto básico ahí, y hay que tener en cuenta que cuando se habla de doctrina, es un punto como enérgico que se toca, porque hay doctrinas que son arraigadas a la iglesia y a veces son doctrinas que no son sanas. Y el apóstol habla en la carta a Tito, Timoteo y eso, de la sana doctrina y doctrinas que no son sanas. Entonces, esos puntos son puntos que traen debate, que traen discusiones, por eso. Ahora, cuando nosotros hablamos de normas, hablamos de reglas, hablamos de expectativas de conducta establecida para estar en armonía. Eso es norma. O sea, se busca la forma de que estemos en armonía en una institución, en un estado, en cualquier lugar. Y por eso hay normas, leyes, reglas, para que las cosas se rijan de una manera. Ahora el dogma cambia porque es un punto esencial o creencia que no se puede poner en duda en la organización. Mire la diferencia. Yo decía que el dogma entonces entra en una característica diferente. Porque entonces el dogma no se puede poner en duda. El dogma se estableció y usted tiene que aceptarlo y obedecerlo. Entonces nosotros vamos a hablar de un poco de eso. Yo prácticamente hice una definición de los tres para que entendamos el concepto de lo que vamos a hablar. Pero vamos a hablar a profundidad de la doctrina, de las normas y de los dogmas. Y vamos a retrotraernos en la historia también. Vamos a enfocar algunos puntos de cómo surge la iglesia, cuál es la doctrina, cómo se manejaba, cuándo pasó entonces la normativa, cómo entran las normativas en las iglesias, cómo entran los dogmas, cómo se han aferrado algunos dogmas que todavía, incluso en la iglesia cristiana, evangélica, pentecostal y demás, están arraigadas a ella. Pero yo dejo la pelota en esta cancha que me acompañan 2 cuartos bate. Tienen ese bate caliente. Hay uno que viene de dar un jorrón con yo bateo de tercero. Hay uno que viene de dar... Yo bateo de tercero, hermano yo no, pero hay de cuarto para que me empuje. Hay uno que viene de dar un jorrón con la base llena y otro que tiene un promedio por encima de 300. Pero Carlos, enfoque ese tema que usted... Yo sé que ahí usted arrecia como hay unos hermanos por ahí. Ok, bueno, tú diste las definiciones correctas de cada concepto. Lo primero que se da es la doctrina. O sea, la base es la palabra de Dios y por lo tanto la palabra de Dios lo que nos produce a nosotros es una enseñanza en la doctrina que fue formada para que a partir de ahí entonces los dogmas se produzcan y las normas se sigan. Pero lo primero que se establece es la enseñanza en la palabra de Dios. Por eso cuando Moisés recibe la Torá, cuando Dios le está mostrando cómo el pueblo iba a regirse en base a su palabra, Moisés tenía que enseñarlo. Y en el momento en que Moisés enseñaba lo que Dios le enseñó primero a Moisés, esa es la doctrina fundamental. Partiendo desde ese punto, ¿no? Claro. O sea, el primer pacto. O sea, el primer pacto es una doctrina. A partir de ahí, con un conjunto de normas, y esas normas fundamentadas en un conjunto de dogmas que no podían ser violadas, porque de eso se trata los dogmas. Los dogmas no son malos. No. Lo malo son los dogmas que no se apegan a la doctrina de la palabra de Dios. Ahí es que está el problema. Dogmas que no tienen nada que ver, pero Dios nos dio dogmas que son inviolables, son inquebrantables. Entonces, a partir de ahí se genera un conjunto de normas que deben de ser seguidas para el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué pasa? Esto es la doctrina del primer pacto. Pero todo esto era la sombra de lo que había de venir. El hermano Johnny sabe ese concepto bíblico, que probablemente nos ayude un poquito a profundizar en ese punto. Sombra de lo que había de venir era para recibir el nuevo pacto en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, donde ya lo que estaba fundamentado como una serie de procesos, de normas, no iban a ser así en la nueva enseñanza, ya en la plenitud del conocimiento en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas cosas que se hacían por normas, que eran dogmas, dejaron de ser, porque no significa que los dogmas sean inviolables o indestructibles de parte de Dios. Si es Dios, Dios puede hacer esto. Ahora el hombre no lo puede hacer. Por ejemplo, vivir bajo los 613 preceptos de la ley, o más o menos así, ¿verdad? 613 preceptos, era un proceso
en cuanto a las normas que el pueblo de Israel tenía que vivir. Y tenían que apedrear a una mujer si violaba tal cosa, violaba una de las leyes, se tenía que condenar a muerte a aquel que estaba recogiendo madero en el Shabbat. O sea, había una serie de normas establecidas de forma legal, pero que esto era un cumplimiento para que, como dice el apóstol Pablo, la ley sea nuestro ayo y nos lleve a Cristo. Pero ya, habiendo pasado el ayo, ya nosotros vivimos bajo la gracia. Esto es un dogma inviolable. O sea, la gracia de Dios es un dogma inviolable ahora en el nuevo pacto. Y nosotros recibimos la enseñanza de la gracia a través de la palabra de Dios en el cumplimiento de esos profetas que también pasaron por ese proceso y luego en el cumplimiento pleno en los apóstoles enseñado por nuestro Señor Jesucristo, que trae la revelación y la enseñanza plena en esa doctrina. Ahora, habiendo dicho esto, tenemos que identificarme, le voy a adelantar al hermano Víctor, porque tú sabes cómo es el hermano Víctor, que nos trae una bomba de repente que nosotros no estamos esperando. Yo creo que me le voy a adelantar al hermano Víctor. Hay que ver cuáles son los dogmas que no son bíblicos, que se llevan a cabo en las iglesias. Mira cómo se ríe el hermano Víctor. Hay que ver cuáles son esos dogmas que no están sustentados en la doctrina del Señor y que se generan como nuevas enseñanzas que producen normas que en definitiva Dios nos manda a hacer. Entonces yo quiero darle ahora la pelota a mi hermano Johnny para que él también nos profundice un poquito en esa parte, para que luego entonces Víctor nos explique esa otra parte, porque si estamos hablando de doctrina, normas y dogmas, y él dijo comenzando que los dogmas, como que hay cierto problema, yo creo que entiendo lo que él quiere decir, con cuáles dogmas son los que tienen esos problemas. Adelante, sí, hermano. Muchas gracias, hermano Carlos. Yo creo que entiendo que el hermano Víctor, como tiene una experiencia católica y viene, sí. ¿entiendes? Es probable. Viene por ahí. Entiendo que él va a traer eso. 25 años. Entiendo que él va a traer eso. Pero, hablando de doctrina, como dijeron ustedes muy excelentemente, doctrinas es un conjunto de ideas, de principios que están establecidos en una institución, no necesariamente es una iglesia. Correcto. En una institución, hasta en una familia. Hasta en una familia hay doctrinas planteadas. Que por eso esa es la base. La exactamente, doctrina, esa es la base. Ahora, las doctrinas, en su mayoría, están formadas por un conjunto de dogmas. Claro. Las doctrinas están formadas por un conjunto de dogmas. O sea, la doctrina es la base esencial que cubre todo. Dentro de la doctrina están los dogmas. Amén. Sí. Que es un conjunto de ideas que son, vamos a decirlo, incuestionables. Correcto. Incuestionables. Correcto. ¿Por qué? Porque perdón, hermano, como Jesucristo resucitó entre los muertos. Nadie, ningún cristiano puede cuestionar eso. Es un dogma. Eso es un dogma de fe inquebrantable. Exactamente. Así es, hermano. Que Jesucristo resucitó. La resurrección es un dogma de la iglesia. El pilar. Que hace que forme el conjunto de la doctrina de la iglesia. Así es. ¿Por qué? Porque los apóstoles comenzaron a predicar y el fundamento de su doctrina o el fundamento de esa prédica era la muerte y la resurrección de Cristo, en principio. Luego esa doctrina se amplió cuando ellos comenzaron a tener la revelación de Dios a través del Espíritu Santo y comenzaron a entender y entonces Dios a revelar los dogmas. Amén. Y ellos fueron incluyendo esos dogmas en la doctrina. Pero al principio la doctrina nada más era la muerte y la resurrección como forma de salvación del hombre. Esa era la doctrina. Amén. Ampliaron luego. Como usted, hermano Carlos, comenzó a explicar. ¿Qué hace Dios? Dios comienza y le da a Moisés la revelación. Moisés establece una doctrina, una forma de doctrina, y va adoctrinando al pueblo. Pero mientras él va adoctrinando al pueblo y vaya pasando el tiempo, él va recibiendo los dogmas. Claro. Que van haciendo parte o formando el conjunto el conjunto que va a estar dentro de esa doctrina. ¿Entiendes? Por eso es que el libro de Deuteronomio, que es el último libro que escribe Moisés,
es un libro especial, muy especial. ¿Por qué? Según los judíos, los 5 libros que escribió Moisés son los libros más sagrados que tiene la Escritura. Son los libros más sagrados en el nivel que ellos entienden. Pero dentro de los 5 hay 4 que son los más sagrados, que son los primeros 4. El último, que es Deuteronomio, ellos no le quitan que sea sagrado y más sagrado que los demás. Lo único que ellos dicen es que Deuteronomio es la explicación de Moisés a la revelación que Dios le da. Y por lo tanto, por eso es que Deuteronomio dice, estas son las palabras de mi siervo Moisés. No dice, esta es la palabra de Dios que vino a Moisés, sino estas son las palabras de mi siervo Moisés. Está hablando claro la Biblia de que las palabras que están ahí son las que Moisés interpretó de Dios y la explicó al pueblo. Entonces, él comienza a explicarle al pueblo, ya él tiene una doctrina fundamentada, pero él comienza a explicarle los dogmas que Dios le reveló, que son las revelaciones incuestionables para fundamentar esa doctrina. Correcto. Entonces, yo creo que los dogmas, como usted acaba de decir, mi hermano Carlos, no son malos en su esencia. Ahora, hay que ver cuáles son los dogmas que establecen las iglesias y que entienden que son irrefutables. Ahora, cuando la información nos dice que son ideas, pensamientos irrefutables o incuestionables, no lo está diciendo como que es porque una iglesia lo establece y dice, no, esto no puede ser cuestionable. Sino está dando una enseñanza de que los dogmas, eso es lo que significa. Es algo que tú crees, que tú entiendes, que tú tienes la seguridad, la certeza que es así y que no hay manera de que te saquen de ahí. No hay forma de que te convenzan de que es contrario. Por ejemplo, la Trinidad es un dogma. Claro. La Trinidad es un dogma. Claro. Y cuando alguien aborda el concepto de Trinidad, lo aborda, claro, alguien que cree, lo aborda con un nivel de pensamiento y de claridad en lo que cree, que no hay forma, no hay manera de que usted cuestione eso. Y de que usted, eso es importante lo que estás mencionando, yo. Claro. ¿Entiende? Entonces, los dogmas son buenos porque ellos son los que te dan esa fortaleza, esa base de convencimiento doctrinal. La doctrina es el conjunto de todo. El dogma es lo que está dentro de la doctrina. Claro. ¿Entiendes? Entonces, las normas muchas veces son el ponerse de acuerdo dentro de una congregación o una institución cualquiera. Las normas, hay gente que llega, por ejemplo, a una iglesia, encuentra normas y se adhiere a ellas. Pero esas normas no las puso una sola persona. Esas normas fue un conjunto de personas que se reunieron y se pusieron de acuerdo. Y Dios no está en contra de eso. Dios no está en contra de eso, porque el mismo Señor dice, si ustedes se ponen de acuerdo, claro, en algo que no afecte la comunión y la santidad. Amén. Claro. A eso que me refiero. Claro. Entonces, pero hay algo, hay un cuarto elemento. Cuarto bate. Un cuarto elemento que está mezclado también, pero tiene su explicación aparte, que es las reglas. ¿Cuál es la diferencia entre normas y reglas? Que las normas es una reunión o un ponerse de acuerdo de un grupo de personas y se establece. Las reglas es también muchas veces tú te pones de acuerdo o alguien la pone, pero tú tienes una consecuencia si la violas. Si tú violas las reglas, tiene consecuencias. Entonces, ahí está la diferencia entre normas y reglas. Pero la doctrina, ampliando un poquito más en la doctrina, son establecidas no solamente en las instituciones religiosas, sino en las instituciones jurídicas, en las instituciones comerciales, se rigen por doctrinas. La doctrina es lo que le da estabilidad a las instituciones y mayormente a las instituciones religiosas. Imagínese, hermano, usted hermano Víctor y hermano Carlos, una institución como la iglesia que no esté amparada bajo una doctrina,
que no esté sustentada también en una doctrina. Imagínense la iglesia primitiva, que su doctrina principal era la muerte como forma de pago y como aceptación de Dios, como para agradar a Dios y dejar y que Dios deje aparte de él esa ira que tenía con el hombre y esa muerte que traía amistad del hombre con Dios que se había perdido, y de la resurrección de Cristo, que la Biblia dice Pablo, que nosotros somos salvos por su vida, porque Él resucitó, es que somos salvos. Imagínese usted la iglesia primitiva sin esa doctrina, sin ese dogma, sin ese sustento, sin ese conocimiento, estuviera, hermano, manga por hombro, como dice un buen dominicano, estuviera la iglesia sin rumbo, porque no tiene una base que le sustente, una base que lo organice, una base que le dé estabilidad y que le dé un reconocimiento incluso jurídico. ¿Qué usted dice de eso, hermano Vito? No es así lo que usted dice, o sea, la doctrina se utiliza en varias organizaciones diferentes. Pero la doctrina yo la enfoco como un principio, una base, un fundamento. La Biblia dice que nadie puede poner otro fundamento que no sea Jesucristo, dice el libro de Corintios. Dice, nadie puede poner otro fundamento que no sea el fundamento de Cristo. Y sobre ese fundamento se edifica toda la institución que es la iglesia. Nadie puede edificar, o sea, nadie puede levantar, nadie puede formar, crear, dirigir una iglesia sin el fundamento de la palabra. Ese fundamento de la palabra se llama Jesucristo. Entonces de ahí parte la doctrina. Por eso la doctrina es importante. Porque la doctrina es la palabra de Dios, que es Cristo, que es quien crea y forma la iglesia y dirige la iglesia en base a los principios que trajo del reino para enseñarnos a nosotros cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de hacer las cosas, para qué las hacemos y por qué. Todo eso lo dice la doctrina. O sea, la sana doctrina que enfoca el apóstol en el Nuevo Testamento es cómo yo debo de conducirme en la iglesia. Cómo tú debes de conducirte en la iglesia, cómo tú debes de actuar en la iglesia, cuál es la reverencia, el respeto, el manejo, la forma, como yo tengo que hacer las cosas. De ahí que a veces yo veo discusiones y veo personas con doctrinas diferentes, porque entonces tú te encuentras con 20, 30, 40 iglesias, denominaciones diferentes, y tienen puntos doctrinales en común, que concuerdan, pero tienen otros puntos que no concuerdan. Y voy a poner ejemplo. Hay una denominación que guarda el sábado, un punto doctrinal de esa congregación. Pero hay otra congregación que no guarda el sábado. Hay otra congregación que enfoca el liderazgo de una forma. Por ejemplo, hay una congregación que no acepta que las mujeres administren palabra. Su doctrina, sus normas. Sí. Entonces, nos encontramos con una serie de, vamos a decir así, de contradicciones y unificaciones doctrinales en las denominaciones que llaman a la atención. Porque la Biblia dice que la doctrina, el fundamento de la iglesia, del creyente, del líder, de los ministerios, de los apóstoles, de todo el mundo, es Cristo. Y sobre esa roca se construye, sobre esa zapata, como decimos nosotros cuando vamos a construir una casa, un edificio, cavamos primero hondo, establecemos los cimientos, el fundamento, y sobre ese inicio, ese fundamento se edifica, se construye, se levantan las murallas, se levantan las paredes. ¿Qué significa esto? Que cuando yo saco la palabra, entonces ya no es doctrina sana. Empieza la doctrina a ser una doctrina sesgada, una doctrina a veces bajo manipulaciones, entonces ahí viene un problema. Ahora, la doctrina es importante, pero tiene que ser bíblica. La doctrina es esencial para la iglesia, pero tiene que ser apegada a la palabra de Dios. La doctrina tiene que ser sana, pero debe de enseñarse como Dios lo establece. Entonces, ¿cuándo es que esto comienza a cambiar? Cuando entran las dos siguientes que estamos tratando en este tema. ¿Cuándo muchas veces la doctrina deja de ser sana? Cuando entran normas. ¿Cuándo muchas veces la doctrina deja de ser sana? Cuando entran dogmas. Y no es que dentro de la doctrina, como ustedes decían, no haya normas y dogmas. Pero hay que hacer una diferenciación en las cosas. Voy a ejemplificar otra vez. En una congregación, la doctrina bíblica
rige la organización de la iglesia. Quien dirige, el pastor, quien enseña, el maestro, quien predica, el evangelista, todo eso lo dirige la sana doctrina. Ahora, cuando entran las norma dice entonces, aquí hay que venir de tal forma. Pero eso no es que lo dice la doctrina bíblica, sino que el líder dice, como hay congregaciones, aquí hay que venir vestido de blanco. O aquí la mujer tiene que venir en falda. Ya eso no es una doctrina. O aquí el hombre no puede predicar con bigotes, como le ha pasado a hermanos míos que me han contado ese testimonio. Ya eso no es una doctrina. Eso son normas. Entonces, cuando la introducen en la iglesia, esas normas de hombres muchas veces, que son reglas que hay que cumplirlas, si no, no. Claro. Porque, por ejemplo, cuando yo hablo del bigote, que lo dije en otro video, un amigo me dijo, yo fui a predicar y si no me quitaba el bigote no podía predicar en esa congregación. Entonces, ya eso no es doctrina. Y lo traigo a colación porque es un testimonio que me dio alguien. Y creo que es importante porque pasa. Como pasa lo que digo de la vestimenta, como pasa también lo que digo de que la mujer no la deja ministrar o ministrar la palabra en algunas congregaciones, como pasa también lo de guardar el sábado en otros. O sea, entran cosas y en caso de guardar el sábado, ahí yo no estoy metiendo el asunto de las normas porque ya eso en la Biblia si usted lo encuentra. Sí. En el Antiguo Testamento es uno de los mandamientos, está dentro de los mandamientos, el guardar un día para el Señor y santificarlo. Ahora, y el sábado entraba ya plenamente en el pueblo judío. Pero a nivel ya para la iglesia entra así los mandamientos donde hay que santificar un día para guardarlo para el Señor o santificar las fiestas o guardar esas fiestas que Dios pide que se le celebren. Que nosotros lo hacemos en los cultos ya a nivel evangélico, a nivel cristiano. Entonces, cuando nosotros entramos a los dogmas, la cosa entonces como que se pone un poquito, como yo decía, que Carlos ahorita decía, yo me lo voy a adelantar a Víctor. Quizás, bueno, en cierta forma yo lo decía porque yo veo muchas cosas que yo entiendo a veces que dentro del dogmatismo religioso pues causa mucho daño. El hermano Johnny decía, varón, cuando viene a ver usted lo va a enfocar por el catolicismo. Bueno, en el catolicismo es una buena forma de verlo por la razón, una, de que es una de las religiones más grandes que hay, sin lugar a dudas. Con mayor cantidad de y con mucho poder político. Con mayor cantidad de dogmas. Y con mucho poder religioso en muchísimos países del mundo, incluyendo el nuestro. Claro. Entonces, hay una gran formación católico-romana o apostólica católico-romana en muchos países, incluyendo el nuestro, de mucha gente que está formado ahí, que está errado en muchas cosas y que estos temas pueden aclarar algunas cosas. Entonces, de repente hay un tema ahí como el que yo decía, la mujer no la deja ministrar. Allí son los sacerdotes que ministran la palabra. Pero es un tema doctrinal. Es un tema que la Biblia lo ampara en la doctrina bíblica, en la sana doctrina. Hay un tema con la prohibición de casarse a los ministros, a los líderes. Ah, no, que es voluntario el celibato, pero vamos a ver si esa persona tiene deseo, tiene pasiones, quiere tener una pareja, como pasan situaciones que terminan violando, terminan haciendo cosas que no son correctas, a veces por la misma pasión y los deseos que tienen. Entonces, cuando nosotros entramos en dogmas y normas que no son puntos doctrinales fundamentados en la palabra, entonces traemos problemas a la congregación y a muchas personas, porque entonces distorsionamos, confundimos y creamos situaciones que no deberían crearse. Entonces ahí ese punto quizás sería bueno también desarrollarlo. Entonces la parte dogmática, como ustedes decían, hay puntos bíblicos que no se puede negar que son dogmas, pero hay puntos donde Jesús le decía a los fariseos, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, verso 9, ustedes tienen como mandamiento preceptos de hombre. Cuando el hombre establece preceptos como si fueran mandamientos de Dios, entra un dogmatismo peligroso. Porque entonces el que no acepta eso no puede ser parte de su religión. Eso es un dogmatismo. Ah, no, si usted no guarda el sábado, si usted no se viste de esta manera, si usted no hace tal cosa, usted no puede estar en esta congregación. Porque aquí hay que hacer esto. Ya eso es un dogmatismo peligroso y no es una doctrina simplemente ni una norma. Porque estoy excluyendo. Entonces, cuando excluyo a alguien, lo estoy excluyendo de algo que Dios lo abrió para todos, que es la salvación, que es la puerta de la iglesia. O sea, la puerta de las congregaciones no pueden ser cerradas. Ahí, eso se llama sectas, cuando son cerradas. Entonces, hay un dogmatismo que entra y causa un daño y se quiere a veces vender como si fuera doctrina. Pero es una doctrina, Víctor. Sí, porque hace un adoctrinamiento a las personas. Pero estamos hablando de la sana doctrina bíblica, lo estamos enfocando desde el punto de vista bíblico. Y la Biblia habla de una sana doctrina, a eso me refiero. Porque el adoctrinamiento, por ejemplo, legislativo o el adoctrinamiento legal que utilizan los abogados, la doctrina de las leyes, de la justicia, no es la misma que la doctrina bíblica. Ahí entran las normas, que es lo que dice, por ejemplo, Romanos capítulo 13, que hay que someterse a toda autoridad, por ejemplo. Ahí hay normas y reglas.
Pero eso no es una doctrina para mí. Eso son normas que yo tengo que cumplirlas o si no voy a la cárcel. O si no tengo que ir a un juicio, a un juzgado. Es diferente. Ahora, cuando hablamos de la sana doctrina bíblica es que cuando se entran doctrinas de demonio, doctrinas sesgadas a las iglesias, doctrinas apóstatas, entonces puede entrar un problema donde la gente puede ser confundido y donde el líder, los ministros, los que dirigen pueden ser piedra de tropiezo para esa persona. Y eso es peligroso. Claro. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, es así. Ahora, la sana doctrina es la que nosotros debemos, ¿verdad?, encaminar, claro, y predicar. Pero no podemos, o sea, tenemos que entender que, por ejemplo, los que hacían los fariseos, ¿verdad?, ellos tenían su doctrina y no podemos negar que era una doctrina. Es una religión. ¿Entiendes? Claro. Es una doctrina lo que ellos tienen. Ahora, que esa doctrina viene de las informaciones que vienen de la ley oral, bueno, es otra cosa. Pero Cristo lo combatió. Cristo lo combatió. De hecho, cuando Cristo, en el libro de San Juan, creo capítulo 11, cuando Cristo es llamado para ir donde Lázaro, que había muerto, tenía 4 días ya que murió, quien recibe a Cristo es Marta. Y no sé si ustedes se han fijado que Cristo le dedica más tiempo a la conversación con Marta que al problema que ellos creían que tenían, que era la muerte de Lázaro. Y lo que Cristo está haciendo es doctrinando a Marta de nuevo. Doctrinándola, porque el conocimiento que Marta tenía, como tenían la mayoría de los que estaban ahí en ese momento, en cuanto a la resurrección, en cuanto a quién es Cristo, sí, y todo eso, era un conocimiento equivocado. Y Cristo tiene que ir a doctrinar a Marta y a todos los que estaban con ella. Luego que él termina ese trabajo de doctrinar, fíjese que al final le dice, ¿crees esto? ¿Crees esto? Sí, Señor, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Cristo tenía que llevarla a ella ahí, a entender que él era el Hijo de Dios. Porque para ella, a pesar de que ella le servía, a pesar de que eran amigos y todo eso, ella no tenía esa doctrina, ese conocimiento de Cristo, de quién es Cristo. Así es, sí. Y Cristo tuvo que llevarla ahí. Entonces, por eso yo siempre digo que esa situación de Lázaro, como Cristo dijo, que no era para muerte, sino para que Dios se glorifique, ¿verdad? Yo siempre digo que en esas obras que Cristo hacía, no hay vamos a decir, una sola intención de Dios, ni una intención mayor que otra. Es una cadena de intenciones. ¿Por qué? Porque el Señor permite que Lázaro enferme para él comenzar a hablarle a los discípulos para que vayan entendiendo algunas cosas. El Señor luego permite que Lázaro agrave y muera para entonces el Señor llevarlo al terreno, a los discípulos, para que entiendan algunas cosas. Pero cuando Lázaro muere, entonces el Señor se dirige allá y él no dice primero, no, ok, Marta, vamos a hablar ahorita, llévame donde está Lázaro, que hay que resolver esto. No. Ahora, él no nadie lo está esperando, claro está. Pero lo primero que él hace es doctrinar al entorno, doctrinarlo con la doctrina sana, como Víctor le estaba diciendo. Hacerle conocer y entender quién es él. Correcto. Y cuál es el propósito de él. Correcto. Amén. Sí. Para que ellos puedan entender. Y cuando Cristo haga el milagro, ellos tengan ya una base para poder recibir esto de otra manera. No es que ellos no iban a recibir el milagro, es recibirlo de otra manera, con el conocimiento pleno, porque ya estaban doctrinados. Sí. Amén. Entonces, la doctrina, como yo dije al principio, es el sustento. Vamos a decir, es lo que sostiene, es la estructura. Los discípulos comenzaron a predicar y comenzaron a hablar de la muerte de Cristo. Y asociaban la muerte de Cristo como, claro, así es, con esa paga por el pecado. Y que Cristo tenía que morir. Y todo eso, para que los pecados sean pagos. Y por medio de esa
¿cómo se llama? Lo que le dijo de los dos que fueron al templo. La expiación. No, la expiación no. La otra. Los dos que fueron al templo, Sí. ¿tú te refieres a...? No, sé propicio a mí. Ok. Ajá, sí. La propiciación. Sí, sí. Esa propiciación, que lo que quiere decir es el recibir Dios agradablemente lo que Claro. Cristo hizo en la cruz. Entonces, esto en conjunto con la expiación iban a hacer el trabajo, uno de pago y otro de presentación para agradar a Dios. Claro. Entonces, eso fue lo que los discípulos comenzaron a enseñar. Y a todo el que le predicaron, todos los que vinieron al camino de Cristo, todos los que vinieron al Evangelio, fue que se le explicó esto como doctrina. Luego Pablo comienza a ampliar esa doctrina por el conjunto de revelaciones que Dios comienza a darle Claro. a él. Amén. Y comienza entonces a establecerlo, pero siempre como base los primeros, que era la muerte y la resurrección de Cristo. Claro. Amén. Correcto. Entonces, yo quisiera que el hermano Carlos aborde un poquito más sobre el tema y que los amplíe. Sí, yo veo el sentido que tú le das en el desarrollo histórico, porque es un desarrollo histórico que Sí. se da. Mira cómo tú tocaste a Lázaro. El Señor en todo momento estaba enseñando. En todo momento. O sea, yo creo que en la historia de la humanidad no ha habido un maestro más completo que nuestro Señor Jesucristo. Es así. Porque no solamente enseñaba con palabras, enseñaba con hechos. O sea, palabra, hechos, y tanto la palabra como el hecho se manifestaba en poder todo el tiempo. Entonces Sí. esa doctrina era fundamental. Y al ser fundamental, entonces se genera lo que es inviolable, inmovible, pero en Cristo, que es el dogma. Porque él daba dogma. Por ejemplo, un dogma fundamental que él dio en la doctrina. Cuando oren de esta manera. Exactamente. Padre nuestro que estás en los Sí. cielos. Es decir, el sentido dogmático, inamovible, es orar al Padre en el nombre de En Dios. nombre de él. Nadie puede de que orar al Padre en el nombre de Víctor o de Carlos Veló, o de Johnny, o de la Virgen de Guadalupe, o del ángel San Quintín, no sé. Cualquier nombre. Eso no es un dogma defendido por las Escrituras. Pero puede ser un dogma equivocado, defendido por una doctrina fuera de las Escrituras. O una norma o una idea que la quieren hacer Claro, dogma. porque la norma se va a construir del dogma y el dogma se va a construir de la doctrina. Exactamente. Doctrina, te enseñan, viene el dogma, no puede romperse la doctrina y entonces ya tú tienes esos dos elementos que te van a dar la norma. ¿Cuál es la norma correcta que nos deja el Señor en un dogma por su doctrina? Oren al Padre en mi nombre. ¿Cuál es el dogma que se genera por una doctrina antibíblica que da una norma? Órenle a Dios por medio de el quien Papa, sea, por el por el que Papa, aparezca. por el Papa. No, y por el que aparezca. Sí. Vamos a Por poner un cargarlo ejemplo, sí. vamos a cargarle un poquito, o sea, vamos a cargarle un poquito el dado a otros para no herir susceptibilidades Sí, sí, sí. a un solo, a Perdón, uno solo. perdónenme. A uno solo. Pero en la realidad, por ejemplo, que tú vengas declarándote, digo, no te voy a usar de ejemplo, pero voy a hablar en sentido general. No. Que venga alguien declarando, mira, yo soy el San Profeta. San Profeta. A través de mí, ustedes llegarán al Padre, oren, ríndanme pleitesía, veneración, algún tipo de cualquier cosa que se inventen. Que eso se va a dar en el Apocalipsis. Claro. Se va a dar y también se da. Se da así. Y se da porque también va apuntando hacia eso, cosas que se dan. Que yo sé que no es la iglesia de nuestros hermanos que nos están siguiendo, pero por si acaso revisen las Escrituras. Por si acaso, revisemos las Escrituras. Porque se dan mandamientos y tradiciones de hombres que el Señor Jesucristo atacó. Sí. Ustedes dan doctrinas como mandamientos de hombres que yo no he mandado. O sea, estoy parafraseando cuando él corrigió a los fariseos y saduceos. Sí. Es que ustedes tienen mandamientos de hombres, es decir, tradiciones de hombres. Tradiciones de hombres que se vuelven mandamientos. Cosas que los fariseos y saduceos imponían al pueblo y que ellos mismos ni siquiera llevaban. Claro. Pero la daban ahí. La daban. Y la dejaban establecida como dogmas. Y entonces eso eran normas. Por eso el Señor le decía, oíste que fue dicho. Más yo digo. Más yo digo. Exactamente. Entonces la corrección la daba el Señor para volver a la doctrina correcta.
que fundamenta los dogmas correctos Sí. y que crea las normas correctas. Así es. Ahí está esa parte. Ahora, ahí viene la pregunta del $1.000.000, como se dice popularmente. ¿Cuáles son las doctrinas correctas que sigue la Iglesia de Cristo? Es decir, ¿cómo nosotros podemos identificar? Porque muchas de las cosas que se dan como doctrina y generan dogmas que producen normas, supuestamente salen de las interpretaciones bíblicas. Entonces ahí se complica la situación. Te voy a poner un ejemplo que yo escucho mucho. Cuando nosotros estamos en el culto, ¿verdad? Y se nos está dando la doctrina bíblica y de repente nos dan una interpretación y esa interpretación es muy del que nos está enseñando. Puede ser un evangelista, puede ser un pastor. Muy personal, muy... Sí, o sea, yo considero esto Sí, y sí. esto. Y tú vas a la Biblia y tú dices, bueno, aquí hay una interpretación. Y esta interpretación, por ejemplo, dice que yo tengo que hacer tal o cual cosa en la iglesia. No voy a hablar de ningún ejemplo específico, voy a hablar en sentido general. Pero creo que muchos hermanos hemos pasado por eso, yo me pongo de ejemplo, que me dan una interpretación y yo digo, ok, yo voy a la Escritura, pero esa interpretación, cuando yo voy a la Escritura y me dice que hagamos tal o cual cosa, yo entiendo otra cosa. O sea, nos mandan a hacer una cosa por una interpretación y eso se queda como si fuera un dogma y se genera una norma. ¿Tú sabes dónde se da mucho eso? En las correcciones para someter a un hermano a una disciplina. Sí. A una disciplina. Usted tiene que durar 27 días fuera de... O sea, te quitan como ciertas cosas. Fuera de la gracia de Dios. Algo como que... Bueno, siempre no te llegan a tanto, pero como que te dicen... Te lo dejan ver. Exacto, como que bueno, usted tiene que hacer tal o cual procesión, si se puede usar la palabra, o tal o cual actividad, o tú te tienes que someter a tal o cual cosa. Por ejemplo, siéntate en el banco de atrás, no te vamos a dar participación, tú no puedes ni siquiera levantar una oración por nadie. Por ejemplo, yo estoy hablando en sentido general, pero son cosas que suceden, Claro. porque eso es algo que, ¿verdad? Y quizás no esté mal, pero bíblicamente se genera algo en esa parte que tú no lo ves en la Biblia de manera tan amplia. Puede ser que esté, pero es una interpretación de asumir una norma. Y se crea como dogma. Se crea como dogma. Y saliéndonos un poquito de la parte que probablemente se dé en la iglesia evangélica, si nosotros vamos a la iglesia católica, ahí es donde más dogmas hay. Y se generan muchas normas, muchas procesiones. Tú tienes que cargar un cuadro. Eso es un dogma, porque el cuadro hay que hacerle procesión. Tú tienes que flagelarte atrás. Tú tienes que hacer una promesa. Y yo creo que eso se da también en algunas iglesias evangélicas. No en todas, pero en algunas. Tienes que hacer una promesa de arrodillarte y caminar arrodillado. ¿Se da en la iglesia cristiana eso? Digo yo, creo que sí, como que tú haces una promesa al Señor y tú, en algunas, creo que Le llaman votos. como votos, Votos. algo raro, tú sabes. O sea, Voto. sí, se dan algunos votos, sí, no, hermano. hay gente sí. también que hacen pactos. Sí, se dan y Hay gente que... pacta con el Señor, porque si tú Ajá. pactas con el Señor, Eso el es muy- Señor. eso es muy popular, O sea, eso eso es muy popular. eso se vuelve un dogma porque se predica eso. Entonces, si tú predicas esa doctrina y es un dogma y se mantiene, hay una norma. ¿Cuál es la norma? Pacta. Sí. Aquí está la cara de Mamón. Golpeemos a Mamón. ¿A quién? La cara de Mamón. Yo vi un video una vez de la cara de Mamón que se golpeaba que yo cuando tú revisas cuando tú revisas el billete, yo no veo a Mamón, yo veo ahí creo que a George Washington. o algo Es que así. Mamón es representante de las riquezas injustas como demonio. Exacto. Pero lo que te quiero decir es que vamos a suponer, porque son interpretaciones. Yo voy a la Biblia, no lo veo. Yo no veo golpeando con dinero la cara de Mamón en la Biblia. Pero pon tú que es una interpretación correcta. Pero eso genera dogma y norma. Normas. Porque se enseña eso. Sí, claro. Igual en el catolicismo romano. Se crea que procesiones, cargar cosas. O sea, hay una serie de cosas que uno debe de identificar y solamente hay una vía, hermano Johnny, que yo creo que ahí no hay punto de debate entre nosotros, que es que es la escritura. Es la escritura. Y si la escritura no te dice algo claro en cuanto a la doctrina del Señor,
Las cosas que están un poquito oscuras, porque hay cosas que quizás tú te quedas como, bueno, oscura para nosotros, quiero decir, no, porque la palabra de Dios es luz todo el tiempo. Sí, pero que pasa algo, Carlos, escúchame. Sí. Lo que está oscuro no es doctrina. Exacto, que tú no puedes Hay asumirlo. una confusión en la gente. Exactamente. La doctrina bíblica es muy clara. No, por eso te digo, para nosotros, no para la palabra de Dios que es luz, pero para nosotros que no tengamos un entendimiento. Yo no puedo hacer un dogma de algo que yo no tenga claro. Que la Biblia como que yo diga, esto es taxativamente y tajantemente, como me lo dice el Señor Jesucristo. O sea, yo no puedo inventarme. Ya, ¿verdad? Voy a seguir usando esos son los ejemplos más contundentes. Yo no puedo inventarme, yo cargar una estatua y llevarla de aquí a Higüey. Yo no puedo inventarme eso. Porque donde el Señor me dice, de Jerusalén a Capernaum. No sé, corríame ahí, hermano. Ampliar la vía dolorosa, la ampliar. Exacto. O sea, de Jerusalén, hagan una estatua de Abraham y cárguenla. Háganle una promesa al Señor y cárguenla. Vayan al monte Everest. Exacto, llévenla ahí Al monte. Por ejemplo. ¿Tú estás entendiendo? O sea, yo trato de ser sin ánimo de ofender a nadie y que nosotros lo que queremos es que la palabra de Dios sobre en el corazón de las personas y que sea ella que dirija sus vidas a través del Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que decir, que a Víctor le gusta mucho eso, hermano, tú lo sabes, Johnny. Si estamos diciendo cuáles son las normas, los dogmas y la doctrina correcta, tenemos que poner algunos ejemplos de los dogmas, normas y doctrinas que la Biblia nos enseña. ¿Y tú sabes por qué yo digo eso, Carlos? Porque es importante, porque hay personas que están siendo engañadas, hay personas que están siendo manipuladas. Inocentemente. Hay personas que están siendo extorsionadas, hay personas que están siguiendo a ciegos y la Biblia dice que si un ciego sigue a otro ciego, ambos caerán en el mismo hoyo. Es cierto. O sea, cuando hablamos de temas que ponemos en contraposición lo negativo también, porque sucede. Y no podemos hacernos de ojos ciegos o de oídos sordos ante situaciones que la gente incluso reclama que se le hable de ciertos temas. Y por eso es que es importante hacer la diferencia, que ustedes muy bien vienen desarrollando sobre lo que es doctrina, sobre lo que es norma y sobre lo que es dogma. Y mira que mucha gente cree que todos los dogmas son malos y nosotros hemos venido aclarando que hay dogmas que no son malos porque esos dogmas que no son malos están dentro de la doctrina. Ahora, ¿cuándo? Dentro de las escrituras, que es la doctrina bíblica, claro. Exactamente, que está en la Biblia. Entonces, ¿cuándo es que cambian? Cambian cuando entran los preceptos del hombre. Y ahí que viene el problema. Entonces, ¿cómo es que nosotros estamos viendo a través de la historia los problemas que hay con la iglesia, con las diferentes denominaciones y con las tantas supuestas doctrinas que la gente entiende? Aquí hay una doctrina, allá hay otra. ¿Cuál es la doctrina verdadera? ¿Cuál es la iglesia verdadera? Y viene la confusión. Sí. Porque es una confusión lo que se crea y eso es lo que el enemigo de las almas y de la salvación quiere. Cuando usted se confunde, usted no sabe para dónde ir. Un confundido no sabe cuál es el camino correcto. Un confundido no sabe si por aquí o es por allí, si a la derecha o a la izquierda. Comienza a haber un problema espiritual en la persona y personas dicen, no, yo me voy a quedar aquí porque si todo es lo mismo, si allí es una cosa, allí es otra cosa. Entonces, esa confusión crea una situación. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Que Dios levanta la palabra en los hombres de Dios para que la den, para que esa confusión sea erradicada, para que esa persona diga, oh, pero desperté. Es que la doctrina bíblica, el fundamento es Cristo. Y el fundamento para yo servirle a Dios, su palabra. Y su palabra me dice que la doctrina es algo que es para que yo tenga un fundamento sencillo de cómo se le sirve a Dios. Que no es el todo de la palabra, ni es el todo de la revelación, pero sí es lo necesario para yo salvarme. ¿Qué es necesario para yo salvarme? ¿Qué es necesario para yo congregarme? ¿Qué es necesario para yo ejercer un ministerio, para yo ser un ministro? Eso. El apóstol Pablo hace unas puntualizaciones increíblemente muy claras, o creíblemente muy claras, en las cartas. Porque el apóstol Pablo es que más trata con las iglesias, con los problemas que había en las iglesias, con las desviaciones que había en algunas iglesias, con las correcciones que se hacían en algunas iglesias. El apóstol Pablo sobresale como apóstol. Es por eso. Porque al ser el apóstol a los gentiles, el apóstol Pablo le tocó trabajar con gente que no eran judíos, que no tenían los preceptos de Moisés, que no conocían la ley de Jehová, que empezaron a conocer el evangelio de Cristo, del reino de los cielos que se había acercado, del arrepentimiento para perdón de pecado y ese tipo de cosas. Claro. Esa gente que tenía mucho conocimiento, algunos filosóficos, algunas ideologías que habían recibido de muchísimas enseñanzas y de otras religiones como el fariseísmo, que en el caso de Pablo, cuando era Saulo de Tarso, era un gran fariseo, un gran maestro fariseo. Entonces, todo eso
había que desintoxicar a la gente. Un gran conocedor del Un gran de conocedor de la línea farisea, y practicante. alumno de Gamaliel, correcto. Y practicante. Sí, sí. El apóstol Pablo era un practicante del fariseísmo, Sí. pero fervientemente, al nivel de perseguir a la iglesia de Cristo. Correcto. Entonces, cuando nosotros entramos a ver eso, y si queremos extrapolarnos en la historia, vamos a ver problemas que surgieron siglo XVII, siglo XVI, siglo XV. Podemos mencionar incluso desde el protestantismo. Viene por problemas con líderes dirigiendo la iglesia, que todavía no había iglesia evangélica, no había iglesia pentecostal. Porque la iglesia pentecostal surge al final del siglo XVIII y principio del siglo XIX. Es que empieza a darle esa fuerza a la iglesia pentecostal que conocemos hoy día, que yo decía en un lugar que estaba, a veces nosotros los pentecostales o los que se sienten identificados con el pentecostalismo creen que somos los únicos cristianos, los principales cristianos del mundo. Bueno, Sin embargo, la base en donde se da la separación entre doctrinas, normas y dogmas, que da la separación al catolicismo romano, fue la Reforma en el siglo XVI. Claro, o sea, claro. a partir de ahí... Pero ya en el 1054 había problemas. No, claro, que mucho sale antes. la iglesia cristiana ortodoxa. Ah, no, pues si hablamos de eso, sí, claro. Sí, porque claro. había problemas. ¿Y qué es la ortodoxa? En realidad, los primeros protestantes fueron los ortodoxos. Sí, exacto, pero que había esa parte casi no se menciona. Que esos cristianos entonces comenzaron a hacer una diferencia entre lo que es la correcta enseñanza y lo que es la herejía. Y recuérdate que después que surge el concepto de hereje y empiezan incluso a utilizar ese concepto para incluso matar personas que ni siquiera eran herejes, sino que no estaban de acuerdo con esas doctrinas o normas que tenían esas personas que dominaban en ese momento una iglesia que se había corrompido en cierta forma. O instituciones que se vendían como iglesia, aunque no eran la iglesia en sí, en la esencia, sino personas que dirigían instituciones con el nombre de iglesia, con el nombre del cristianismo, para establecer un yugo o establecer un poder humano fuera más allá de la doctrina bíblica, de lo que rige la palabra y lo que el Espíritu Santo dirige. Te voy a dar un tip bíblico. Como entiendo que el Señor me ha permitido, cuando estoy estudiando las Escrituras, poder armonizar estos asuntos de la doctrina. Y hay algo que hay que reconocerle a la iglesia evangélica, porque yo estoy plenamente convencido que ese es el pueblo de Dios. La iglesia evangélica es el pueblo de Dios. Ahora, el Señor va a separar el trigo de la cizaña. Claro que sí. Y cuando el Señor dice que va a separar, Él está hablando incluso ahí lo que son y los que no son. Claro que sí. Pero la iglesia evangélica es el pueblo de Dios. Claro. Son los más sinceros. Oye, el pueblo de Dios. Eso no hay que buscarle ni sinceridad. No, es el pueblo de Dios. No, pero para mí, ahora, no hay una iglesia donde haya personas más sinceras para con Dios que el evangélico pentecostal. Y yo te voy a decir algo. Para mí el evangélico pentecostal es el hombre que le sirve a Dios o la mujer con más sinceridad, aún con errores, aún con situaciones. Buscando fervientemente, la verdad bíblica. Ese es mi punto de vista. Claro, sí. Yo lo comparto. Porque en todas partes se cuecen habas, como se dice. Entonces, cuando yo hablo de la iglesia evangélica, yo hablo en sentido general. Claro. En sentido general. Ahora bien, yo había mencionado en un programa que es mejor estar en desacuerdos en el amor en la palabra para profundizar en ella, que estemos en desacuerdo, y no unidos en el error. Así es. Eso sí es peligroso. Y que no, y yo abrazar al hermano Johnny y parar y darle un hurra al hermano Víctor, que para que nosotros estemos unidos y nadie diga nada. No, así no se estudia la Escritura. Claro. La Escritura se estudia, hermano Johnny, ¿qué usted cree? Dígame qué usted piensa de mí. Dígame, hermano, que yo digo esto, que yo entiendo eso, pero dígame usted, hermano. Carlos, mira, la Biblia aquí. Es cierto, vamos, profundicemos. Eso es estudiar la palabra de Dios. Pero bajo la guianza del Espíritu Santo. No diga que el hermano Johnny, porque el hermano Johnny es, o Veloz es San Veloz. No. Así no. Sino porque el hermano Johnny pide dirección del Señor. Y yo también pido dirección para escuchar a mi hermano. Así es. Porque así hizo Pablo con Pedro. Claro. O sea, Pablo no vio a Pedro. Mira, Pedro, el Papa. El Papa, Pedro, la roca. El hombre de la llave. El hombre de la llave. Yo no puedo decirle nada. Yo tengo que estar de acuerdo con Pedro. Y aplaudirlo. No, Pablo llama a Pedro, le habla fuertemente a su hermano, porque no fue de que no, le habló fuertemente. Lo reprendió fuertemente. Y estableció ahí una doctrina, una enseñanza. Tú no puedes estar con aquellos y con estos de manera separada cuando nosotros somos el pueblo de Dios. O sea, estoy parafraseando algo que Pablo probablemente pudo haber visto en su hermano Pedro. No, que la corrección. Eso fue lo que vio. Y en realidad eso es lo que nos enseña el texto, claro. que Pablo quiso corregir esa situación. Entonces, hay un tips, queridos hermanos. Consulten
primeramente la palabra de Dios en oración. En oración. Usted quiere ayunar, ayune. Usted quiere dedicar tiempo, que ustedes entiendan prudente hablando con el Señor. Con el Señor se habla como un amigo, como nuestro Padre, en el nombre de Jesucristo. Así es. O sea, sin mucho tapujo, ni procesiones, ni déjame prenderle un velón o un humito que vuela. No. El Señor, dice la Escritura, ve a tu cuarto y habla en secreto al Padre que está en los cielos. Y el Padre que está en los cielos te escuchará. Y te responderá en público. Y te responderá en público, sí. Exactamente. Entonces, ese tips, ese es el primer paso. Ahí viene una norma que está en una doctrina y que debe ser un dogma. Orar al Padre en el nombre del Señor. Así es. De nuestro Señor, ¿verdad? Pero cuando ustedes vean algo que es extremadamente extraño en cualquier congregación, extremadamente extraño, que ustedes van a la palabra de Dios, le oren al Señor y ustedes vean algo que va más allá de una interpretación, más allá, y que ustedes lo vean en extremo desarrollo, si podemos decir así, en un extremo desarrollo del cumplimiento de las doctrinas de Cristo, pónganle ojo a eso. Pónganle ojo. Por ejemplo, vamos a hablar con ejemplos para que los hermanos me entiendan. Si usted no ve orden en la iglesia, no efervescencia, no amor, entusiasmo, entrega, eso es bíblico. Pero si usted ve un desorden en la iglesia, si usted ve un desorden, si usted ve un legalismo de desorden, el Espíritu Santo no está ahí. Yo lo digo yo responsablemente. Pero ahora voy a hacer como hace Víctor, para dejar a mis hermanos ahí que quizás después asuma su responsabilidad. Exacto, de lo que usted dice. Por eso estoy diciendo un tips. Yo lo digo yo responsablemente. El Espíritu Santo no obra en desorden. No obra en desorden. Los frutos del Espíritu no obran en ese sentido. Y tampoco los frutos del Espíritu van a desarrollar en nuestros hermanos doctrinas, normas y dogmas que generen una desvinculación de las Escrituras. Si hay una desvinculación de las Escrituras, si usted no ve algo claro en las Escrituras, como muy bien dijo Víctor, la palabra de Dios es luz. Lo que usted entienda que es oscuro, mejor mire, abandone esa parte y vaya a lo claro, vaya a la claridad de las Escrituras. Entonces, esas cosas que son extremadamente extraordinarias, que puede sonarte un pleonasmo, pero si son extremadamente extraordinarias en cuanto a lo que la Escritura nos enseña, póngale ojo y cuidado a eso. Porque yo he visto ministros de todas partes, catolicismo ortodoxo, bautista, pentecostales, adventistas, de todo, porque no es que todos son iguales en el sentido de su denominación, de su identidad. Hermanos pentecostales con mucho poder del Señor, el Señor obrando en sus vidas, hermanos bautistas, hermanos adventistas, hermanos, o sea, el pueblo del Señor, el pueblo evangélico. Pero ahí dentro hay muchos que dicen que están y no son. Y esa es la verdad. Entonces, vayan a las Escrituras. Cuando ustedes vean que están golpeando a Mamón, digo, Mamón no tiene nada que ver acá. Párense y díganle, esto no es Mamón acá. O sea, dejen a Mamón en el infierno. Cuando ustedes vean algo extraño, San Profeta, San Quintín, lo que sea. Fuego extraño. Fuego extraño que no es lo que el Señor pidió. Pónganle ojo. Y háganle caso a líderes cristianos que lo primero que te van a decir es, hermano, vamos a estudiar la Escritura. Pregúnteme, venga. Yo me pongo a disposición. Pastores. Aquí está el hermano Johnny y el hermano Víctor, son pastores. Ellos están ahí en sus intercambios bíblicos, profundizando. Este programa es una tribuna de enseñanza también para nosotros, claro, porque nos estamos escuchando. Pero no solo eso, también nosotros lo leemos a ustedes. Que si fuese posible que ustedes estuvieran todos acá con nosotros hiciéramos un gran programa de estudio bíblico escuchando a los hermanos que también nos ven por acá. Claro. Pero siempre yéndonos a las Escrituras. Entonces, ese es como un método que yo tengo. Yo respeto y amo profundamente a todos los pastores evangélicos. Gran trabajo hacen nuestros pastores evangélicos, predicando la palabra de Dios. Pero yo lo filtro a través de la misma palabra de Dios. Adelante, hermano. No, debe ser así.
Debe ser así. Yo lo filtré a usted, hermano. Claro. Usted es un siervo de Dios. ¿Verdad? Usted es un siervo. Yo lo filtré ya. ¿Con quién yo voy a estar ¿Y en el cuándo, panel? ¿Cuándo? No, y desde que yo lo conocí. Desde que yo oí las dos primeras palabras, yo dije, el hermano Johnny, no. Ese es mi pastor ahora. Muchas gracias. Tengo duda con Víctor. Con Víctor. No, mentira. Johnny es el pastor. Pero No. Johnny es el pastor mío. Johnny es el pastor de todos. No, Johnny acá es... Pues Johnny me lleva como 10 años a mí de edad. Víctor, pero no es por edad, ¿vale? Oye eso, hermano, lo quiere poner a usted ahí. Sí, no es que no es por edad. Una sumatoria ahí. Yo tengo personas en mi congregación que son ancianos y no es por edad. Pero usted es llamado anciano en las escrituras. Usted es anciano como el Sí, apóstol cuando Pedro. me Anciano refiero- como yo. Me refiero a la edad, ¿entiendes? Sí, no, usted es joven, Entonces, pero eso es lo correcto, hay que filtrar, porque usted no puede seguir ciegamente a una persona así. hermano. Es cierto. Tiene que ver qué es lo que hace, de dónde viene, cuáles son sus intenciones, si verdaderamente es una persona que ama a Dios Sí. y se deja dirigir por Dios, que entender los errores, Correcto. porque esa persona va a cometer errores. Como Pedro, Exactamente. que lo cometió en un momento. Y usted tiene que también ponerse ahí y entender, no ser un asesino. ¿Entiende? Inmediatamente, no, vamos a matar a este hombre. Sí, claro. ¿Entiende? claro. No, entienda, porque es un ser humano. Así es. hermano. Entonces, eso es lo correcto. Y ya para finalizar, por lo menos de mi parte, en cuanto a la enseñanza que estamos dando de la doctrina y las normas y dogmas. Amén. Yo entiendo que debe haber una armonía. No es que esto no debe hacerse, sino que debe haber una armonía en estos tres elementos. Debe haber una armonía. Correcto. ¿Por qué? Porque los dos que mencionamos luego son los que forman la doctrina. Así es. Están dentro de la doctrina. Lo que tenemos que ver, hermanos, qué es lo que tomamos como dogma para que eso no sea refutable, ¿la? Para poderla introducir en la doctrina y que esa doctrina nos haga ser mejores hombres de Dios, mejores personas, obedientes, con amor, como Dios enseña, que estemos dispuestos a tener una vida social en coinonía con las personas, que veamos a las personas como los que no conocen de Dios, principalmente como personas que son ignorantes de Dios y que necesitan que lo tomemos de la mano y lo encaminemos, no como enemigos, porque Dios es Dios todopoderoso y es Dios de todo el mundo. Nada más no es Dios mío, porque yo soy cristiano, ni Dios suyo, varón, ni Dios de Víctor. Es Dios de todo el mundo. Es Dios de todos, claro. Amén. Claro. Y aunque hay personas... Aunque todos no somos sus hijos, o sea, no son sus hijos, ¿verdad? pero Él es Dios de todo. Pero el Él mundo. es Dios de todo, de Amén. toda la creación. Entonces, las doctrinas, entiendo que nos enseñan o nos enseñaban o enseñamos, tienen que estar dirigidas principalmente a la voluntad de Dios, a ese amor de Dios incondicional y a la verdad de Dios, hermano. Amén. Y la verdad de Dios está en su escritura, en su palabra. Muchas doctrinas se dan y muchos dogmas equivocados porque las personas no se detienen a estudiar la palabra de Dios. Muchas cosas de esas se hacen por lo que la gente entiende. Yo creo esto. Y la emoción lo invade y comienzan a hacer cosas. Pero deténgase. Busque la escritura. Que Dios lo dejó todo ahí. Lo que es necesario para nosotros caminar, para nosotros tener salvación, Él lo dejó ahí. Así que, hermano Víctor. Bueno, nosotros hemos llegado al final de este tema. Doctrina, normas y dogmas. Así que usted va a hacer esa diferenciación, va a discernir a través de lo que ha escuchado y de lo que la Biblia dice. La doctrina es un fundamento, pero es algo esencial, pero sencillo a la vez. No es complicada la doctrina, ni es difícil de llevarla. Son los rudimentos principales para nosotros entrar al pueblo, al cuerpo de Cristo, a la iglesia y ser parte de los hijos de Dios, de esa familia. Las reglas, las normas vienen luego, para que las cosas funcionen en armonía con los demás hermanos, porque hay que estar en paz con los hombres y en paz con Dios. Y por último, los dogmas, cuando sean arraigados en los principios que son innegociables de la Biblia,
pues entonces eso hasta le cuesta la vida. A muchos apóstoles les costó la vida y a nosotros nos la puede costar también. Porque hay cosas que en el caso mío yo no negocio. Que ya Dios lo estableció, para mí es un dogma, que Cristo es el Hijo de Dios, que se levantó de los muertos, como decían ustedes. Y eso yo no lo negocio con nadie. Dios para mí es una verdad absoluta, eso es un dogma que yo tengo. Yo no negocio eso. Para mí hay verdades absolutas y Cristo es la manifestación de esa verdad absoluta a través de su palabra. Entonces, el que no quiera creerlo, el que no quiera aceptarlo, bueno, pues que vaya a la Biblia. Y la Biblia entonces le va a decir cuál es la sana doctrina. Porque la sana doctrina se diferencia porque está pegada a la verdad. Si hay algo que las falsas doctrinas hacen es que siempre vienen añadidas con otras cosas que no es la verdad. Claro. La verdad despeja la oscuridad, despeja los textos oscuros, despeja lo que no entendemos, despeja la ignorancia, porque la verdad trae un conocimiento y una revelación muy clara de quién es Dios y cuál es el propósito que tiene con nosotros la humanidad, con nosotros de manera personal la iglesia, para salvarnos y para que seamos pues sus hijos en el reino de los cielos. Así que hemos llegado al final. Y como hacían los apóstoles que perseveraban en la doctrina, los apóstoles también los que lo seguían en Hechos capítulo 2, verso 42, así tenemos que perseverar nosotros. La Biblia nos manda a perseverar, pero en la sana doctrina. Esto es excelencia, así que comparte este contenido, dele a la campanita, haga suyo esto, coméntelo y a las 10 de la noche, de lunes a sábado, usted puede sintonizar nuevamente para que se lleve esta bendición de estos temas que traemos aquí, que nos edificamos todos, nos edificamos nosotros, yo sé que ustedes son edificados, porque el propósito es que la iglesia sea edificada a través de la palabra. Recuerde, el día tiene que empezar con excelencia, Johnny, pero Carlos también debe terminar con excelencia. Amén. Para mi hermano Carlos Veloz, Johnny Alejandro de Sena y un servidor Víctor Almanzar, ha sido un placer. Bendiciones. Dios le bendiga.